Nos da mucho gusto recibir aquí en el estudio de la segunda emisión a Ruth Villanueva. Ella es tercera visitadora general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Por supuesto, esta visitaduría a cargo de este diagnóstico, este importante diagnóstico nacional. Ruth, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Y muchísimas gracias a ustedes. Es un gusto participar en esta ocasión. Al contrario, Ruth, dábamos de manera general estos resultados, pero por favor platícanos qué es lo que encontraron en este diagnóstico nacional del 2017 y qué destacarían a referencia de las evaluaciones anteriores. Efectivamente, los datos que ustedes mencionan en este momento sí son una síntesis, una muy buena síntesis de lo que se pudo observar en este año. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos cada año efectivamente presenta este diagnóstico. ¿Para qué? Porque de lo que se trata es qué está sucediendo con el sistema, cómo mejorarlo, por qué no tenemos una optimización del mismo, en dónde están los problemas. Y desgraciadamente observamos que, por ejemplo, en los peores calificados, en los estados peores calificados, hay una permanencia en estos sitios, ¿no? Sí hay una mejora. El año pasado hubo 11 estados que tuvieron una calificación reprobatoria, ahorita fueron 10. Esto es algo importante que ya sube, pero bueno, sube un poco porque sube a 6. 6 no es una calificación que pueda ser para orgullecernos, pero sí encontramos que estados como Nayarit, como Tamaulipas, como Nuevo León, tienen esta baja calificación, muy baja calificación, Guerrero, y ahí es donde se presentan situaciones de motines, de riña, de violencia. ¿Qué es lo que lo ocasiona? Pues lógicamente que no están trabajando en las mejores condiciones. México tiene una normatividad, la Constitución es muy clara, señala cómo deben de manejarse los penales, cuál es el fin de la pena. Estamos hablando de personas, son personas las que están en las prisiones, y además no se nos debe de olvidar que casi la mitad de la población están procesadas. Y entonces ni siquiera casi la mitad de la población está en proceso. Y entonces no podemos decir que son delincuentes, están en este periodo para ver si efectivamente jurídicamente son delincuentes o no. Y en muchos casos hay sentencias que son absolutorias y se tiene que rescatar. ¿Cuál es el fin de la pena? Si el fin de la pena es hablar de una reinserción, y estamos pensando que sobre eso tenemos que caminar, ¿qué nos hace posible una reinserción? Pues lo primero es una vida digna. No podemos pensar en una reinserción si en los penales no se cuenta con una vida digna, si no se cuenta con todos los elementos que le puedan hacer posible esta vida digna, y que lo señala también la Constitución, que tengan educación, trabajo, capacitación para el trabajo, que practiquen un deporte, y el tema de la salud, que es fundamental. Y esto es una de las constantes también que se observan, las deficiencias en cuanto al manejo de la protección de la salud, también en muchísimos penales. Es importante algo que sí se debe señalar: bajó la población penitenciaria. Actualmente estamos hablando de 204,000 personas privadas de la libertad, y se cuenta aproximadamente con 213,000 espacios. Entonces, en términos generales, ya no habría una sobrepoblación del país. ¿Qué es lo que sucede? Que hay una muy mala clasificación. Entonces, esto se tiene que ver porque hay penales que tienen una sobrepoblación altísima, y hay otros penales que tienen espacios en donde pudieran efectivamente clasificarse y adecuarse para que las personas que están privadas de la libertad tengan mejores condiciones de vida, una vida digna. Esto se ha insistido mucho desde el enfoque de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pierden la libertad, pero no la dignidad, y sobre esto se tiene que enfatizar mucho. Claro. Visitadora, preguntarle cuáles son los puntos a evaluar en un penal, es decir, en qué condiciones están viviendo los internos. Sí, se evalúan desde las condiciones dignas de la estancia. ¿Cuáles son las condiciones mínimas que deben de tener un centro? Si hay 100 internos, tiene que haber 100 camas. Cosa que no existe. Cosa que en muchos centros no existe. Digo, hay los espacios por lo que yo he hecho referencia, sí, pero hay centros en donde tienen 100 camas y hay 200 internos. Sí. Y eso se da el hacinamiento. Cuando existe sobrepoblación y hacinamiento, pues hay falta de todo, de actividades educativas, de espacios para las visitas, el contacto con el mundo exterior no se da de manera general, la higiene, los alimentos no son los adecuados. Hay personas que tienen, pues por edad o por enfermedad, diabetes, situación que requiere una dieta especial, que no la reciben.
la atención que tienen que observar, por ejemplo, en caso de las mujeres. El tema de las mujeres ha sido muy observado por la comisión porque hay mujeres que están embarazadas o que recién han tenido a sus hijos, que viven hijos e hijas de las internas dentro de las prisiones. Hasta los 6 años. Actualmente ya la ley nos dice que hasta los 3 años. En la Ciudad de México era a los 6 años, cada entidad variaba. Ahora con la nueva legislación ya se uniforma a la edad de 3 años, pero todavía no está vigente este artículo, pero irá a los 3 años. Todavía la Ciudad de México sí los tiene hasta los 6 años, no toda la República Mexicana, pero en muy malas condiciones. Y yo hablaba hace un momento de los procesados, pero voy más allá. Los hijos de las internas, ellos ni siquiera tienen nada de por qué padecer esto. Y lo están padeciendo por ser hijos de unas personas que están procesadas. Entonces, esto es terrible. En verdad, se tiene que ver cómo tienen que ser las prisiones femeniles. La Comisión ha insistido que mínimamente debiera de haber un centro femenil por entidad federativa. Mínimamente es lo que ha recomendado. Y únicamente tenemos 17 centros femeniles. Claro, hay uno más que el año pasado y es una mejora, pero de todas formas son 17. Y son 32 entidades federativas. Y están en centros mixtos, que le llaman, hombres y mujeres, y estos hijos e hijas de las mujeres. Visitadora, en esta evaluación 2017, usted lo decía, si bien hay avances, son mínimos, escasos, casi nada, y no es la primera vez que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hace este llamado a poner atención a estos focos en el sistema penitenciario. ¿A qué se debe, visitadora, que no haya avances o que haya avances tan mínimos en algo que es un problema importante? Hay que decir, un problema con estos datos, casi la mitad de la población está procesada. ¿A qué se debe esta resistencia o estos avances mínimos por parte de las autoridades a atender el problema? Es un tema donde se ha querido no visibilizar como existente. Se ha hablado hoy en día del nuevo sistema de justicia penal. Se insiste mucho en todo lo que se trabaja en el nuevo sistema de justicia penal, pero ojo, yo creo que esto sí es muy importante. El sistema de justicia penal tiene un inicio y un final. El inicio es hablarse de la prevención, procuración de justicia, administración de justicia y ejecución. Entonces, el sistema penitenciario es una parte de este sistema de justicia penal, y cuando nosotros queremos únicamente observar el sistema penitenciario como aislado, si ustedes lo ven, uno voltea la mirada cuando hay un motín, cuando hay una fuga, cuando hay una riña. Si no, nadie habla del sistema penitenciario. Cuando debiera de entenderse como parte de todo este gran sistema de justicia penal, en donde se tiene que tener el personal capacitado, la normatividad y la infraestructura necesaria para esto. Hay centros que ya no ofrecen esta infraestructura. Un avance que se ha tenido muy fuerte, y también la Comisión ha trabajado mucho para esto, es en la situación irregular de las cárceles municipales, que vale la pena decirlo, son las cárceles con menor calificación. ¿Por qué? Porque son instituciones que están hechas para albergar a personas que cometen faltas administrativas. Y había al año pasado 91 cárceles municipales que atendía a las personas que cometían una falta administrativa, pero también a procesados sentenciados. Es como quisiéramos ver ahorita en el centro de faltas administrativas, que se conoce como el Torito aquí en la Ciudad de México, que hubiera procesados sentenciados. Esto es imposible de pensarlo, y sin embargo había 91 centros que trabajaban así. Se hizo una recomendación general para decir, esto es una irregularidad, esto no puede funcionar así, y ya hay una gran respuesta en esto. De 91 que había, bajaron 84 y ahorita hay 64. Tiene que haber 0. Pero bueno, ya se fijó la mirada, ya se entendió, ya se dijo, las cárceles municipales sirven para atender personas que cometen faltas administrativas, no para atender ahí procesados y sentenciados que no tienen ninguna condición ni ninguna infraestructura, como usted lo señala. ¿Qué pasa ahora después de estas recomendaciones? ¿Cuál es la ruta a seguir? ¿Qué pasa con las autoridades? ¿Qué podemos hacer también para que se haya sensibilidad en este tema? Sí, ahorita de hecho lo que ya está haciendo la Comisión Nacional es acercarse a las autoridades. Ya se está diciendo, a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué no podemos tener una mejor respuesta y una optimización en el sistema? Insisto, en estos centros que son Nayarit, que es Nuevo León, que es Guerrero, en fin, que son los que están más bajos, ¿no? Tamaulipas. ¿Para qué? Para que efectivamente se capacite, se den todo el material, se reconozca la condición de una persona que ha perdido su libertad, su dignidad humana, que tiene que ser respetada en todos sentidos, y a las autoridades que
den los recursos necesarios para que esto pueda caminar, porque en estos centros a los que yo hacía referencia, en donde son muy viejos, donde ya no caben el número de internos, pues se necesita también que haya un presupuesto para que puedan mejorarse estas condiciones, ¿no? Sí, claro, visitadora, hace un momento, aparte de estos estados que se encuentran en el foco rojo y estos motines y estas disputas entre reos, que es cuando volteamos los ojos a ver cómo se encuentra el sistema penitenciario. Nosotros platicamos aquí en el estudio con Ruth Villanueva, y es tercera visitadora general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Gracias, Ruth, por permitirnos hacer esta pausa. Te preguntaba sobre si en esta evaluación 2017, ¿cuáles serían estos puntos, estos casos? Hablábamos de los enfrentamientos, incluso adentro de los reclusorios. ¿Cuáles serían estos puntos que destacar? Sonó mucho durante el año 2017 en estos enfrentamientos del autogobierno y otras situaciones, incluso crimen organizado, es decir, distintas condiciones que propician que todavía esto se vuelva más complejo. Sí, efectivamente. Yo creo que son puntos muy específicos. Uno es la sobrepoblación. Donde hay sobrepoblación en una institución, cualquiera que sea, en una escuela, en un hospital, en donde sea, todo el régimen se debilita. Y en todos estos lugares donde se observaron motines, muertos y lesionados, hubo esta condición de sobrepoblación en los centros. Aunado a esto, de la mano siempre va el hacinamiento. Entonces son condiciones en donde no se permite una vida digna, no hay control, no hay manejo de las autoridades de forma de vida, hay deficiencia en todos los demás servicios que se deben de dar y en todos los demás derechos que se deben de proteger dentro de una prisión. Y el autogobierno, como bien se señaló. El autogobierno, que es una práctica que cuesta mucho trabajo erradicarla, porque cuando un interno adquiere un cierto poder, después quitárselo es muy complicado porque ya se hace costumbre, hasta para la demás población que lo defienden y dicen, no, es que con él está muy bien porque con él ya nos sentimos protegidos y sentimos que todo está bien. Pero además es mucho más complicado cuando las autoridades no ven el autogobierno o creen que no hay autogobierno. Porque eso también nos ha pasado, la referencia. ¿O hay colusión, Ruth? O hay colusión, claro, por supuesto que sí, en muchísimos casos, en la mayoría de los casos cuando hay autogobierno es esta situación. Pero cuando nos dicen, es que ellos no manejan las llaves, esto no es autogobierno. Es que no solamente el manejar las llaves, esto ya sería la crisis, pero el que tengan cualquier tipo de poder dentro de una institución, de hecho se maneja como condiciones de autogobierno o cogobierno, porque están teniendo este manejo de poder los internos y las autoridades. Esto no se puede permitir de ninguna manera porque se debilita todo un sistema de autoridad y de orden. Y encontramos en muchos centros, por ejemplo, que ahora ya no se llaman cabos, que era, por decir una referencia que se hacía, ahora ya son coordinadores, pero es lo mismo. O sea que es un coordinador, pues es el que maneja un centro, es el que tiene el control, es el que dice quién pasa, quién no pasa, a dónde se dirigen, cómo se dirigen. Eso es un autogobierno. Y que las mismas autoridades no lo ven. Dicen, es que aquí no hay autogobierno, yo tengo coordinadores. Esto es algo que se tiene que insistir. Son condiciones que el día de mañana hacen posible esta serie de motines en donde desgraciadamente, como bien lo refiere, el año pasado tuvimos desgraciadamente muy violentos en Cadereyta en el mes de octubre, que bueno, hubo muertos, hubo lesionados, no se podía recuperar fácilmente el control, la visita se sintió agredida también, la visita respondió, la visita tenía muchas dudas, no estaba bien informada. Entonces, bueno, todo esto es parte de como una respuesta a estos hechos, ¿no? Claro. Visitadora, ¿se evalúa por aparte esta parte de los custodios y los directivos del penal, el trato muchas veces, que es de lo que muchas veces se quejan los internos, el trato que reciben, los castigos que muchas veces señalan, que las autoridades, por supuesto, dicen, no, eso no existe, pero son declaraciones muy constantes por parte de muchos de los internos? ¿Esto se evalúa aparte? Sí. Hay una visita, un recorrido, se hace todo un manejo por un equipo de visitadores, pero también hay entrevistas tanto para los internos como para el personal, todo el personal de custodia, el personal técnico, los directivos.
Todo esto anónimos cuando son Sí. de los internos, para que no haya ningún tipo de represalias. Sí. Y además hay un tipo de seguimiento. Y quiero yo señalar una cuestión que es muy importante. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos recientemente, el año pasado, firmó un convenio con la Comisión Nacional de Seguridad. ¿Para qué? Para que los visitadores de la Comisión Nacional, que es el nacional, estuvieran presentes en los centros federales. Y esto es algo muy importante que se ha dado, creo que es un gran avance y se deberá reflejar todavía aún más en los centros. El lugar de trabajo de estos visitadores ya no es en las oficinas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es en el centro, están ahí en situ. Atención inmediata. Esto ha significado una situación muy importante en cuanto a número de quejas. El año pasado la Comisión recibió más de 1,000 quejas por parte de internos en centros federales. Este año recibió 300. O sea, más de 1,000 en disminución de quejas. Sí. Y esto es algo que se trabaja día a día para que en todos los centros federales exista esta presencia del visitador ahí donde está el problema y donde tiene que estar. ¿Por qué? Porque esa situación de los custodios o los directivos que niegan, no lo pueden negar si yo voy todos los días ahí. Exacto. Entonces, ¿dónde está fulano? ¿Por qué no? Como el visitador tiene acceso a todas las áreas de aislamiento, de talleres, de cocinas, de todo, hace esta supervisión y entonces ya el personal sabe que lo que está haciendo es irregular y va a tener consecuencias. Y puede haber una recomendación, puede perder su trabajo, puede ser consignado, en fin, la respuesta que sea. Y esto ayuda mucho a que los centros federales ya vean de manera diferente el trabajo que se hace de manera armónica. ¿Para qué? Para que efectivamente se fortalezca el respeto por los derechos humanos de las personas. Y esta práctica también, vale la pena decirlo, igual que todas estas visitas a las que hice referencia, se realiza en compañía de personal de las comisiones estatales. Entonces, esto hace que se trabaje de la mano con todo el sistema de derechos humanos y se hacen en todas las entidades federativas. Y en muchas entidades esta práctica de que haya visitadores en los penales también se está llevando a cabo por parte de las comisiones estatales de derechos Importante humanos. trabajo que se está llevando a cabo, titánico, me imagino también, visitador, importante sobre todo en el sentido de la prevención, porque no es nada más pues cuáles son esos pendientes, qué es lo que sigue, sino también esta parte de la prevención. Visitadora, ya está el informe, está el diagnóstico, ¿qué es lo que sigue en ese sentido? ¿Cómo, no sé, la comisión da un seguimiento? Porque hay que decirlo, ahí están los informes elaborados, ahí están los insumos, pero pues parece que no pasa nada o los avances son mínimos. ¿Qué se tiene que hacer a partir de ahora y cuál es ese llamado? La palabra es el seguimiento. Yo decía, ¿quiénes son los estados que tienen menor calificación? ¿Cómo fortalecerlos? ¿Cómo trabajamos? Ya se está insistiendo en esto. Esta asesoría que necesitan, eso que están haciendo está muy mal, perdón, pero esto es autogobierno, y si ustedes creían que no era, sí es autogobierno. ¿Por qué? Porque hay parámetros. Nosotros estamos difundiendo todos los criterios de Naciones Unidas, que esto también es importantísimo. Existen las reglas para el tratamiento de los reclusos de Naciones Unidas, que además, fíjense, es desde 1955 que se hicieron esas reglas. Producto del trabajo de los expertos del mundo de Naciones Unidas y que en los congresos quinquenales se van reforzando. Y la última actualización fue en 2015. Estas reglas se conocen hoy como reglas Mandela, en honor a quien pasó tantos años en prisión, pero que tiene este criterio. Esto es sensibilizar. Se están insistiendo, este es el parámetro, estos son los estándares, este es el criterio. Tenemos nuestra Constitución, tenemos una normatividad, cómo embonar todo esto y que efectivamente el año que entra, yo espero que podamos dar mejores resultados. Sí ha habido una mejoría, pero no es suficiente y creo que el compromiso es muy grande. Y se deberá de trabajar todavía muchísimo más con universidades, con escuelas, para que las personas que salgan egresados, y esto también se ha hecho con la UNAM y con otras universidades, para trabajar para que efectivamente esto se difunda. La Comisión acaba de sacar un curso con la universidad justamente sobre derechos humanos de las personas privadas de la libertad. Y esto es importante para que lleguen. No tengo tiempo, no puedo. Es en línea. Lo ve toda la República Mexicana y se está actualizando con criterios de respeto de los derechos humanos. Excelente. Ahí está, visitador. Y finalmente, para concluir, es una frase que incluso pocas veces, o nunca, yo creo que es la primera vez que la planteamos en este espacio, de la idea de que las comisiones de derechos humanos, en este caso la nacional, defiende delincuentes. ¿Quién mejor que en este caso la tercera visitadora para compartirnos por qué es errónea la idea de que las comisiones de derechos humanos defienden delincuentes, sobre todo en este sector, en el sistema penitenciario, y por qué es importante atacar esta situación?
La Comisión Nacional de Derechos Humanos lo que defiende son los derechos humanos de todas las personas. Eso es lo primordial, de todas las personas. Están en prisión, ya será otro tema, pero todas las personas, nadie pierde sus derechos humanos porque es lo suyo, son las condiciones, los derechos inherentes a la persona, que va inherente a su dignidad. Y la dignidad, yo lo decía hace un momento, no se pierde por estar en prisión. Y se tiene que reconocer que nuestra Constitución tiene un ordenamiento muy preciso. El artículo 1 señala este tema y además hay un artículo 18 que dice cuál es el fin de la pena. Y el fin de la pena no es castigar, no es sancionar, no es etiquetar ni estigmatizar, sino que se reinserten a la sociedad. Y esto es un derecho también de las personas que ingresan a prisión. E insisto, muchos están procesados. Sí. Y Qué muchos están en importante una lo que condición menciona jurídica. Celia, porque a veces somos muy duros, ¿no?, con la gente que se encuentra tras las rejas en prisión, pero la verdad es que si no hay estas condiciones mínimas para vivir con dignidad, mentalmente, psicológicamente, socialmente, ellos no pueden salir en mejores condiciones que como las que entraron. O sea, no puede haber una reinserción a la sociedad si vives así, al contrario, si eres con odio, con enojo y con más ganas de hacer otras cosas que poco te pueden beneficiar, ¿no? Así es, esas son las palabras. Pues ahí lo tiene, no se trata de defender delincuentes, se trata simplemente de respetar los derechos de todas las personas que tenemos como garantes de dignidad y derechos. Visitadora, muchísimas gracias por estar con nosotros, platicar de este importante diagnóstico. Desgraciadamente es poco el tiempo, pero ahí está el panorama, los pendientes, los focos rojos y también decir que ha habido avances, mínimos ha habido avances, pero tenemos que seguir trabajando en ellos y por supuesto posicionándolos. Muchísimas gracias, Ruth. Gracias a ustedes, muchísimas gracias por habernos habernos acompañado. Muchísimas gracias.